La historia inicia con nuestro protagonista, Akihito, mientras está sentado en silencio dentro de una celda, con cadenas en cuello y manos. Una joven similar a Makima se aproxima y le anuncia que ha llegado el momento. Él levanta la vista, esboza una ligera sonrisa y se alista para marcharse. ¿Su destino? La escuela. La escena se traslada al instituto, un lugar donde el desorden parece formar parte de la vida diaria. En medio del alboroto, dos estudiantes se enfrentan mientras sus compañeros los rodean, vitorean y suplican que el combate empiece de una vez. Entre ellos está Yuki, un chico de gafas que apenas entiende cómo terminó en esa situación. Antes de poder reaccionar, su rival, Yorogari, se abalanza y le propina un golpe. La multitud estalla de emoción, gritando donde debería atacar después. Yuki intenta defenderse, pero cada impacto duele más que el anterior, haciéndolo cuestionarse cuándo, o si alguna vez, todo eso terminará. Eventualmente, la pelea concluye. Yorogari sigue de pie. Yuki no. Un repetidor, que es el alumno encargado del evento, anuncia al ganador entre ruidosos aplausos. Algunos estudiantes se burlan de Yuki, cuestionando por qué estaba involucrado. Yorogari parece satisfecho con el resultado. El repetidor, llamado Ryuji, se acerca a Yuki, aún tirado en el suelo, y le recuerda que debe endurecerse. Deja un papel en su pecho, etiquetándolo como el saco de boxeo del día. Más tarde, en el aula, las cosas empeoran. Otro alumno golpea a Yuki sin previo aviso. Él intenta mantenerse en pie. Suzuki, un chico con camiseta roja, llama al siguiente para golpear a Yuki. Un estudiante se acerca, molesto por haber perdido una apuesta en la pelea anterior relacionada con Yuki, y también le lanza un golpe. Suzuki, divertido con el espectáculo, se suma a la golpiza. Asesta un puñetazo tan fuerte que Yuki queda tan aturdido que termina vomitando. La clase vibra, aplaude y celebra como si fuera un juego. Suzuki es declarado ganador de su retorcido concurso. Entonces aparece Tanaka. Se acerca a Yuki con expresión de decepción y le pregunta cuánto tiempo seguirá con ese tipo de fracasos. Le exige su billetera. Dentro apenas hay algunos cupones y unas pocas monedas. Tanaka se lleva el dinero de todos modos. Cuando Yuki menciona que era para su almuerzo, Tanaka se enfurece y lo patea, soltando palabras crueles. Los alumnos alrededor aprueban y aplauden. Yuki se siente destrozado, abrumado y perdido, preguntándose por qué la vida se ha vuelto tan cruel e implacable. Por un momento, desea que alguien, quien sea, aparezca y ponga fin a todo aquello. Aunque sea alguien peligroso. Aunque sea alguien impredecible. De repente, su deseo se vuelve realidad. Un alumno irrumpe entre la multitud. Antes de que alguien pueda reaccionar, Tanaka recibe una patada voladora. La billetera de Yuki sale disparada por los aires. Billetes y cupones se esparcen por el suelo. Todos se congelan. Akihito ahora está de pie, seguro de sí mismo. Saca tranquilamente su teléfono y revisa el nombre de Tanaka, apenas vale un punto. Nada impresionante. Se muestra visiblemente decepcionado. Suzuki y los demás exigen saber quién es ese tipo. Akihito simplemente sonríe y se presenta como el nuevo alumno transferido. Todos quedan en shock. Suzuki reacciona agarrando una silla y la lanza contra él. Yuki observa horrorizado. Pero en el último instante, Akihito esquiva con facilidad. Un alumno le grita a Suzuki que se calme, pero ya es tarde. Akihito reaparece detrás de él y lo derriba con un golpe limpio en las piernas. Vuelve a revisar su celular, suma 25 puntos por los estudiantes que acaba de tumbar. Satisfecho, mira al grupo y deja en claro que aún no ha terminado. Continúa derribando al resto de los alumnos con facilidad, mientras Yuki observa en shock, preguntándose quién es en realidad ese nuevo compañero. El enfoque cambia a un entorno profesional, una gran oficina donde Makima se encuentra frente a un panel. Confirma que un nuevo proyecto ha sido aprobado. El objetivo, reducir los índices de criminalidad en las escuelas. No todos están de acuerdo. Algunos cuestionan si un sistema así debería existir, y dudan de la autoridad detrás de él. Makima explica que los alumnos con antecedentes criminales son enviados a escuelas problemáticas. A cambio de mejorar el ambiente escolar, reciben una reducción de pena. Ese es el núcleo del programa. De vuelta en el colegio, Akihito trastea con su celular, intentando descubrir cómo activar la cámara. Se gira hacia Yuki, el único cerca, y le pide ayuda. Yuki vacila, aún intimidado, pero finalmente se acerca. A pesar de su naturaleza impredecible, Akihito lo había salvado antes, y eso significa algo. Yuki le muestra cómo usar la cámara. Akihito le agradece y lo invita a salir en la foto también. Nervioso, Yuki acepta. Ambos sonríen juntos por un breve instante. Todo parece normal. Entonces Akihito arranca el papel de saco de boxeo del uniforme de Yuki, y le pregunta por qué lo llevaba puesto.
Yuki le explica las reglas: si pierdes en las peleas clandestinas, debes usar esa etiqueta. Akihito, curioso, hace más preguntas. Yuki le cuenta acerca de los hermanos Mineta, quienes obligan a los estudiantes más débiles a pelear y se lucran con las apuestas. Akihito reacciona indignado, diciendo que eso es terrible, pero de pronto algo cambia, se anima, fascinado por la idea. Pregunta si los alumnos pueden apostar por sí mismos y ganar dinero. Saca de nuevo el celular y busca información sobre los hermanos Mineta. Ryuji vale 10 puntos. Ryugo, 30. Un total de 40. Yuki, aún intentando entender el sistema, pregunta qué significa todo eso. Akihito le explica que cada vez que derrota a alguien que lo merece, se le reduce un día de condena. Él también tiene un pasado lleno de errores. La escena cambia al patio de la escuela, donde Ryuji está sentado en las escaleras. De repente, Suzuki y los demás entran corriendo, pidiendo disculpas por el retraso. Ryuji no está nada contento. Golpea a Suzuki con un puñetazo y regaña al grupo. Luego nota algo extraño: sus rostros están llenos de moretones. Pregunta qué ocurrió. Suzuki, nervioso, explica que un nuevo alumno transferido es el responsable. La expresión de Ryuji se endurece. Uno de los alumnos comenta que el novato podría ser incluso más fuerte que él. A Ryuji no le agrada el comentario. Agarra al alumno que lo dijo y ordena al grupo que busque al nuevo estudiante, Akihito, y lo lleven de inmediato. Yuki y Akihito caminan lado a lado hacia el lugar habitual donde se realizan las peleas clandestinas. Cuando llegan, Yuki señala el sitio desde lejos. Dos alumnos ya están peleando en medio de una multitud bulliciosa y emocionada. Los alumnos gritan desde todos los rincones, animando a los combatientes, exigiendo que sigan golpeando y que no muestren miedo. Finalmente, la pelea termina. Ambos luchadores se ven exhaustos y golpeados, pero solo uno es declarado ganador. Ryuji, quien dirige el evento, anuncia que el alumno de cabello rizado salió victorioso. El ganador apenas logra mantenerse en pie, jadeando. Ryuji se acerca y hace un espectáculo inspeccionando al chico, comentando burlonamente cómo su nariz quedó toda torcida. Luego, de manera cruel y sarcástica, le agarra la nariz y le da un fuerte apretón. El chico grita de dolor mientras la multitud estalla en carcajadas, aplaudiendo a Ryuji y llamándolo el mejor. Algunos se burlan diciendo que el chico acaba de recibir una cirugía plástica gratis en la nariz. Para ellos, todo eso no es más que diversión. A un costado, Yuki observa nervioso y murmura para sí mismo que aquello ya ha sobrepasado los límites. Akihito, tan tranquilo como siempre, revisa su celular y confirma que el responsable de todo, Ryuji, es efectivamente uno de los hermanos Mineta. En su perfil aparece que vale 10 puntos. Akihito parece complacido, y con total naturalidad, le dice a Yuki que si gana hoy, quiere un par de hamburguesas como recompensa. Yuki se sorprende, preguntándose si Akihito realmente planea enfrentarse a Ryuji. Sin decir mucho más, Akihito camina hacia el ring, donde Ryuji se prepara para la siguiente pelea. Levanta la mano señalando que quiere participar. Ryuji se gira, sorprendido al ver un rostro desconocido. Suzuki interviene y explica que se trata de Akihito, el nuevo alumno transferido. Ryuji lo observa por un instante y luego lo reconoce: es el mismo que derrotó a Suzuki y a los demás el día anterior. Al reconocerlo, Ryuji acepta dejarlo pelear. Akihito se ilumina de emoción, pero antes de que Ryuji elija a su oponente, Akihito hace una petición: quiere escoger con quién luchar. Ryuji lo permite, y Akihito no duda en elegir: quiere pelear contra el propio Ryuji. La multitud estalla en carcajadas, sin tomárselo en serio. Incluso Yuki queda atónito ante lo que acaba de escuchar. Ryuji, irritado, le recuerda a Akihito que él es el peleador más fuerte del lugar y le pregunta si está seguro de lo que dice. Para Akihito, una victoria es una victoria, sin importar el rival. Molesto, Ryuji toma un balde y anuncia una regla especial: la pelea solo terminará cuando uno de los dos no pueda continuar. La multitud ruge de emoción nuevamente. Algunos estudiantes comienzan a hacer apuestas, ninguno cree que Akihito tenga alguna posibilidad. Ryuji lo provoca burlándose de su apariencia y prometiendo convertirlo en su mascota personal. Luego envuelve su mano con una extraña herramienta, preparándose para el combate. Akihito se da cuenta y se pregunta por qué está usando un arma, pero no tiene tiempo de reflexionar. La pelea es anunciada y Ryuji no pierde tiempo, salta al aire y ataca. Akihito se impresiona con la velocidad de su oponente. La multitud enloquece al ver el arma, tomándola como una señal de que Ryuji se lo está tomando en serio. Akihito pregunta si las armas están permitidas. Ryuji no responde directamente, pero el mensaje es claro: la única regla es que uno de los dos debe caer. Con eso en mente, Ryuji conecta un golpe poderoso y lo sigue con otro más.
Akihito tambalea, claramente herido. Los alumnos se burlan de él, riéndose de la confianza que mostró antes. Le gritan que deje de quedarse quieto y empiece a contraatacar. Otra ola de aplausos surge cuando alguien señala que apenas 2 golpes ya lo dejaron debilitado. Las burlas aumentan, preguntándole si quiere volver corriendo a casa. Entre la multitud, Yuki observa ansioso, la duda lo invade. Quizás aquello fue un error. Susurra para sí mismo que enfrentarse a uno de los hermanos Mineta puede haber sido la peor decisión posible. Mientras tanto, Ryuji se acerca a Akihito, que todavía intenta recuperarse. Comienza a dar vueltas a su alrededor con aire arrogante y condescendiente, preguntándole qué debería hacer a continuación. Parece convencido de que Akihito creyó que podría ganar sin sufrir las consecuencias. Ryuji deja claro que planea prolongar la pelea para hacerlo pagar, pero entonces algo cambia. Akihito ve un ladrillo cerca. Sin dudarlo, lo toma y golpea a Ryuji con fuerza. La multitud suelta un grito de sorpresa. Ryuji queda aturdido, se levanta solo para recibir otro golpe, esta vez con su propia arma. El impacto lo derriba. Akihito sonríe satisfecho y levanta de nuevo el arma mientras Ryuji sigue en el suelo, apenas moviéndose. Mira hacia arriba, confundido y sin saber qué esperar. Akihito alza el arma aún más alto, justificando que las armas nunca estuvieron prohibidas, solo está siguiendo las reglas. Sin vacilar, golpea varias veces más. Yuki observa horrorizado mientras la multitud queda paralizada. Finalmente, Ryuji suelta un gemido de rendición. Admite su derrota, diciendo que ya no puede seguir luchando, pero Akihito no baja el arma de inmediato. Lo mira por un momento, como si estuviera decidiendo si la pelea realmente terminó. Yuki entra en pánico y le grita a Akihito que pare. Justo cuando Akihito levanta el arma para un último golpe, alguien de la multitud corre y logra intervenir a tiempo. La tensión es palpable. Todas las miradas ahora están fijas en Akihito. Hay un cambio evidente en el ambiente, los estudiantes comienzan a sentirse nerviosos cerca de él. Akihito, calmado y casi con curiosidad, pregunta si eso cuenta como una victoria. Al fin y al cabo, la única regla era que uno de los dos no pudiera continuar. Alguien de la multitud confirma que sí, que la pelea terminó. Con eso, Akihito suelta el arma y se dirige hacia Yuki. Le dice que ganaron y pone una mano sobre su hombro, pero Yuki no siente alivio, solo desconcierto. Akihito, como si nada hubiera pasado, menciona nuevamente las hamburguesas que pidió como recompensa, esperando que Yuki cumpla con lo pactado. Yuki insiste en que nunca aceptó tal trato, pero Akihito toma su mano y lo minimiza como si no fuera gran cosa. Yuki mira hacia atrás, en dirección a Ryuji, que sigue tirado en el suelo. Algo en esa victoria se siente mal. A su alrededor comienzan a escucharse murmullos. Algunos estudiantes dicen que alguien debería llamar a los profesores. De repente, se oye un fuerte rugido a lo lejos. Todos voltean. Una motocicleta se acerca rápidamente. Es Ryugo Mineta, el hermano mayor de Ryuji. Baja de la moto y camina hacia el grupo. Un estudiante corre para explicarle lo que sucedió, diciendo que Ryuji resultó herido y que los responsables fueron los nuevos alumnos transferidos. Ryugo responde golpeando al mensajero sin dudar, derribándolo al suelo. Luego se acerca a su hermano y comprueba la gravedad de sus heridas. Ryuji, a pesar de estar lastimado, parece aliviado al verlo. Pero entonces, sin previo aviso, Ryugo también lo golpea. Los estudiantes quedan en shock. Ryugo deja claro que la debilidad merece castigo. Lanza un fajo de billetes hacia la multitud y da una sola orden: encontrar a Akihito cueste lo que cueste. Los alumnos se agitan de inmediato, motivados por el dinero. Más tarde, la escena cambia a una cafetería. Akihito y Yuki están sentados a la mesa mirando el menú. Akihito está emocionado, todo le parece delicioso. Cuando el mesero llega para tomar el pedido, Akihito dice con confianza que quiere uno de cada cosa. Yuki intenta hacerlo reconsiderar, sugiriendo que es un exceso, pero al final termina pidiendo 2 combos de hamburguesas sin darse cuenta. Incluso le sonríe a la mesera como si eso formara parte del menú. La mesera, ligeramente divertida, le devuelve la sonrisa. Cuando llega la comida, Akihito comienza a devorarla feliz. Se gira hacia Yuki y le pregunta qué está comiendo exactamente. Yuki lo observa, preguntándose si esa es la primera vez que Akihito prueba una hamburguesa. El recuerdo de la pelea anterior pasa por su mente, Akihito atacando sin piedad, sin vacilar. Hay algo extraño en él, y Yuki empieza a sentirse incómodo otra vez. Le pregunta si es verdad que es un criminal. Akihito responde que sí. Cuando Yuki insiste, preguntando qué hace alguien como él en una escuela, Akihito explica que recibió una misión: limpiar la escuela a cambio de una reducción en su condena. Cada vez que derrota a alguien malo, su sentencia se acorta. Yuki piensa que todo eso suena completamente absurdo.
Le pregunta cuánto tiempo es su condena. Akihito, con naturalidad, responde, 500 años. Yuki queda en shock. No tiene sentido, en Japón ni siquiera la pena máxima se acerca a eso, y menos para menores de edad. Comienza a preguntarse qué habrá hecho Akihito, pero antes de que pueda preguntar, Akihito se distrae con una brillante idea. Le muestra a Yuki su nueva creación, la hamburguesa especial de Akihito. Una mezcla de papas fritas dentro de la hamburguesa, todo cubierto con refresco. Explica su lógica, si todo sabe bien por separado, junto debe saber mejor. Yuki queda sin palabras. Justo cuando Akihito levanta la hamburguesa para darle un mordisco, la ventana del restaurante se hace añicos y 3 figuras entran rodando. Los empleados entran en pánico. Al frente del grupo hay un hombre de cabello dorado y brillante. Yuki los reconoce de inmediato, son miembros de la pandilla de Ryugo Mineta. Akihito apenas reacciona, solo recoge su hamburguesa del suelo. Yuki observa, sin saber si Akihito siquiera está consciente de lo que ocurre. El hombre de cabello dorado se acerca y lo confronta, dejando claro que las cosas no acabarán tan fácilmente como con Ryuji. Yuki se pone de pie, suplicándole a Akihito que escape, pero ya es demasiado tarde. El hombre golpea a Yuki y lo lanza a un lado. Luego vuelve a mirar a Akihito y le exige que vaya con ellos. Akihito, aún concentrado en su hamburguesa, recuerda la regla de los 3 segundos, si recoges la comida en menos de 3 segundos, todavía está buena para comer. Pero antes de que pueda hacer algo, el hombre pisa la hamburguesa. Akihito se queda inmóvil. Su expresión se endurece. El hombre se burla de la hamburguesa destruida y desafía a Akihito a comérsela de su zapato. En ese momento, Akihito le agarra la pierna y le advierte que la quite. El hombre se lo toma a broma, hasta que Akihito le aplasta la pierna con toda su fuerza. El pandillero cae sobre una mesa cercana gritando de dolor. Ahora, furioso, Akihito declara que nadie toca su hamburguesa especial. Ataca y derrota fácilmente a los otros 2 miembros de la pandilla. El hombre de cabello dorado intenta suplicar, pero Akihito también lo golpea. Yuki observa completamente incrédulo, Akihito vence a los 3 sin siquiera sudar. Luego recoge los restos de su hamburguesa con cuidado. La ira lo invade y, con un gesto extraño, arremete con su comida y obliga a los miembros de la pandilla a comerla. Uno de ellos, todavía adolorido, murmura que la hamburguesa merece 3 estrellas, pero rápidamente cambia a 5. Akihito les dice que ahora le deben una tarifa por el test de sabor. Regresa al mostrador y hace otro pedido, completamente impasible. La mesera, visiblemente nerviosa, fuerza una sonrisa. Akihito le devuelve la sonrisa, listo para la segunda ronda. Más tarde, Akihito y Yuki caminan juntos otra vez. Akihito agradece a Yuki por la comida. Yuki murmura que el dinero ni siquiera era de ellos, que usaron el dinero del almuerzo de otra persona. No puede dejar de pensar en eso. Definitivamente Akihito no es alguien normal. De repente, alguien aparece detrás de ellos. Es Makima. Bueno, en realidad, su verdadero nombre es Fuyumi. Akihito se ilumina al verla, mientras Yuki se impresiona por lo hermosa que es. Por un momento, piensa si será la hermana de Akihito. Sin decir una palabra, Fuyumi le coloca las esposas a Akihito. Le recuerda que no debería hacer nada sin pedir permiso primero. Akihito, con total naturalidad, culpa a Yuki diciendo que él fue quien lo mandó a divertirse. Yuki queda en shock y nervioso. Fuyumi tira de Akihito diciéndole que ya es hora de irse. Él le pide que no tire tan fuerte. Antes de irse, Akihito se voltea y le pregunta a Yuki su nombre, como si lo hubiera olvidado por completo. Yuki no lo puede creer. Se despiden y Yuki regresa a casa solo, pensando en todo lo que pasó ese día. A pesar de todo, termina riendo. Estar con Akihito fue divertido. Justo después, choca con alguien y cae al suelo. Cuando levanta la mirada para disculparse, su rostro palidece, frente a él está Ryugo Mineta. Yuki se queda paralizado. Mientras tanto, de regreso en el apartamento, Akihito seguía esposado y Fuyumi me estaba preparando la cena. Él moría de hambre y no dejaba de preguntar cuándo estaría lista la comida. Pero ella solo apartaba la mirada y le respondía que esa noche no cenaría. Aquello lo tomó por sorpresa, al principio no entendía el motivo. Resulta que era porque había roto las reglas. Ella lo decía en serio, salió sin permiso y causó un alboroto en la cafetería. La forma en que colocó la comida sobre la mesa, fuera de su alcance, dejaba claro que no era solo una advertencia. Incluso añadió que debía sentirse agradecido de que el castigo fuera únicamente quedarse sin cenar. Akihito, por supuesto, se enfadó. Trató de argumentar que había trabajado duro ese día y que ni siquiera había hecho nada malo, pero ella no cedió. Entonces le preguntó por el collar con rastreador GPS, quería saber si al fin podía quitárselo.
Ella contestó que absolutamente no, que no era un adorno, el collar rastreaba todos sus movimientos, y si intentaba quitárselo o alejarse más de 30 metros de ella, explotaría. Akihito quedó en shock, le parecía algo sacado de una prisión de ciencia ficción. Volvió a intentar defenderse diciendo que la salida por la hamburguesa ni siquiera había sido su culpa, que fue Yuki quien se ofreció a pagar. Fuyumi lo presionó, quería saber si lo había obligado. Él no respondió de forma directa, solo soltó una risita culpable, lo que tampoco le ayudó. Ella entonces sentenció, mañana tampoco desayunas. Después cambió el tono, poniéndose más seria. Dijo que era importante repasar las reglas, y sobre todo, recordar el verdadero motivo por el que él estaba allí. Fue entonces cuando explicó el sistema de transferencia de delincuentes. Básicamente, personas como Akihito, con antecedentes criminales graves, eran enviadas a escuelas con serios problemas. Su tarea era ayudar a limpiar la escuela, y si hacían un buen trabajo, su condena en prisión se reducía. Añadió que no solo se trataba de arreglar la escuela, sino también de una oportunidad real de tener una vida mejor. Akihito respondió que ya había escuchado todo eso durante su entrenamiento. Entonces ella le preguntó si realmente quería volver a la vida que llevaba antes. Eso lo golpeó. Recordó cómo era su vida anterior y dejó claro que no quería volver a ella. Después, Fuyumi le hizo una propuesta, si lograba derrotar a todos los estudiantes problemáticos de la escuela, ella misma le prepararía una hamburguesa. Akihito se emocionó de inmediato y aceptó entusiasmado. Los dos terminaron riendo juntos. A la mañana siguiente, él iba camino a la escuela, soñando con aquella hamburguesa. Pero en el trayecto fue rodeado. Era Ryugo Mineta, el hermano mayor de Ryuji. Junto a su banda, estaban armados y claramente buscaban problemas. Ryugo se presentó y dejó claro que no era una visita amistosa. En lugar de enfrentarse personalmente a Akihito, dijo que había otras personas que querían desafiarlo. Fue entonces que Akihito notó a Yuki cerca, junto con otros estudiantes. Le preguntó si realmente planeaba pelear contra él. Yuki parecía dudoso, no quería, pero tampoco parecía tener otra opción. La escena retrocede 12 horas y todo comienza a tener sentido. Yuki y algunos estudiantes estaban literalmente colgados del borde de un puente. Ryugo y su grupo estaban arriba. Era un momento tenso, Yuki y los demás suplicaban ayuda, aterrados. Ryugo dijo que los ayudaría, pero solo si aceptaban luchar contra Akihito. Uno de los estudiantes, Yorogari, estaba especialmente asustado y dijo que no había forma de enfrentarse a Akihito y salir con vida. A Ryugo no le gustó la respuesta, pisó las manos de Yorogari y lo dejó caer al río. Todos quedaron en shock. Luego se volvió hacia Yuki y básicamente le dio una elección, pelear o caer. Yuki estaba demasiado asustado para negarse. De vuelta al presente, Ryugo da la orden y Yuki y los demás cargan contra Akihito, pero no son ningún reto. Akihito esquiva todos los ataques y los derriba uno por uno. Entonces Ryugo le pregunta si Yuki realmente es su amigo. Akihito responde con un simple no. Eso claramente hiere a Yuki, que comienza a desahogarse, hablando de cómo comían hamburguesas juntos y cómo pensaba que eran amigos, pero aún así Akihito lo atacó. Parecía una traición. Pero Akihito le pregunta por qué Yuki intentó golpearlo primero, si golpear a un amigo está mal, entonces Yuki fue quien empezó. Yuki no responde en ese momento. Ryugo empieza a aplaudir y admite que su plan original era castigar a Akihito por lo que pasó con Ryuji, pero ahora dice que le gusta y que quiere que se una a su banda. Akihito se niega. Ryugo insiste y ofrece cualquier cosa que él quiera, incluso comida, pero Akihito sigue rechazándolo. Cuando Ryugo le pregunta por qué, Akihito responde que está esperando la hamburguesa que Fuyumi le prometió, eso es todo lo que necesita. Ryugo se enfurece y dice que, si ese es el caso, la única manera de resolverlo será a puños. La pelea entre Akihito y Ryugo estaba a punto de comenzar y ya una multitud de estudiantes se había reunido, vibrando de emoción. Todos estaban ruidosos, entusiasmados y haciendo apuestas. La mayoría estaba convencida de que Ryugo ganaría, algunos incluso ya estaban celebrando, como si todo hubiera terminado antes de empezar. Ryugo estableció las reglas, el ganador sería quien lograra que el otro se rindiera. Akihito preguntó si sería como en la última pelea, donde no era necesario noquear al oponente. Ryugo dio a entender que, si las cosas se iban demasiado lejos, Akihito no sería precisamente invitado a unirse a él, pero eso no parecía preocuparlo. De hecho, Akihito sonreía, completamente confiado. Respiró hondo, dio un paso al frente y entró en la pelea sin dudarlo. Desde el inicio, corrió hacia Ryugo y tomó una herramienta para usarla. Igual que la vez anterior, saltó en el aire, listo para dar un golpe con todas sus fuerzas.
Los estudiantes comenzaron a gritar, algunos decían que era injusto que usara herramientas de nuevo, pero otros estaban simplemente emocionados por ver qué pasaría. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, Ryugo reaccionó increíblemente rápido y le dio un fuerte puñetazo a Akihito. Todo ocurrió tan deprisa que la mayoría de los estudiantes ni siquiera alcanzó a ver lo que había pasado. Entonces algunos comenzaron a murmurar sobre el pasado de Ryugo, que ya había ganado un torneo nacional de boxeo juvenil. Eso cambió el ambiente entre el público, empezaron a decir que Akihito nunca tuvo una oportunidad. Ryugo adoptó una postura de boxeador afilada y se movía con la facilidad de un profesional experimentado. Akihito parecía impresionado, incluso mientras gemía de dolor, sujetándose el costado. Ryugo lanzó más golpes. Akihito logró esquivar los primeros, pero eventualmente uno lo alcanzó, y luego otro. El segundo impacto dio de lleno y Akihito cayó al suelo. La multitud enloqueció. Yuki quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, sin poder hacer nada más que observar. La gente comenzó a decir que había sido un knockout, que Akihito no podía seguir el ritmo de Ryugo y que lo mejor era que se quedara en el suelo. Ryugo se acercó y le ordenó a Akihito que se levantara, probablemente esperando que se rindiera, pero Akihito, por supuesto, aún no había terminado. De repente, se abalanzó y le agarró la pierna a Ryugo. Ese movimiento tomó completamente por sorpresa tanto a Ryugo como a toda la multitud. Nadie esperaba que Akihito intentara atraparlo de esa forma. Ryugo reaccionó rápido e inmovilizó a Akihito en el piso. No estaba bromeando. Le dijo que intentar agarrar las piernas era un movimiento inteligente, otros lo habían intentado antes, pero él sabía cómo manejar esa situación. Para él, cuando alguien recurría a eso, significaba que la pelea ya estaba decidida. Pero entonces Akihito hizo una observación importante, aquello no era una pelea de boxeo oficial, sino una pelea callejera. Intentó golpear el pie de Ryugo, pero en cuanto lo hizo gritó y retiró la mano como si hubiera golpeado una pared de ladrillos. Todos quedaron confundidos. No tenía sentido que Akihito sintiera dolor tras haber golpeado. Fue entonces cuando todo encajó, Ryugo rió y dejó claro que dentro de sus zapatos había algo sólido. Akihito entendió en el acto que debía de ser metal o acero. Básicamente había golpeado una armadura reforzada. Ryugo lanzó otro puñetazo y recordó a todos que aquello no era sobre reglas, sino sobre ganar a cualquier costo. A los estudiantes les encantó. Volvieron a gritar y a burlarse de Akihito, diciendo que ahora no era más que un saco de boxeo. Yuki observaba todo tenso y ansioso, claramente quería intervenir, pero no sabía cómo. Mientras tanto, Akihito luchaba por mantenerse de rodillas, respirando con dificultad, visiblemente lastimado, con los brazos temblorosos, pero con la mirada fija, aún decidido. Ryugo se acercó otra vez, disfrutando de la situación. Pero entonces Akihito reaccionó de forma inesperada, se limpió la sangre y gritó acusando a Ryugo de esconder metal en los zapatos, básicamente diciéndole que no confiaba lo suficiente en sus propias habilidades de boxeo para vencerlo limpiamente. Eso hizo que toda la multitud callara. Incluso Yuki quedó sorprendido, no esperaba que Akihito provocara así en medio de la pelea. Ryugo se mostró visiblemente molesto y le respondió que podía decir lo que quisiera, que igual no iba a durar mucho más. Pero Akihito se levantó lentamente, alzó los puños y adoptó una postura de boxeo. A pesar de los golpes que había recibido y de lo exhausto que estaba, seguía en pie. Y ahora, por fin, entendía cómo contraatacar. Mineta y los demás estudiantes se colocaron frente a frente. Decidieron resolverlo boxeando, y Mineta se ofreció a enseñarle. Guiando al estudiante transferido, le dio 2 golpes en el rostro. Los demás lo vitoreaban porque era muy bueno. La multitud celebraba mientras Akihito tropezaba sin lograr conectar un solo golpe. De repente, Akihito hizo una expresión enloquecida y le agradeció a Mineta por haberle enseñado a boxear. Acto seguido, avanzó, repitió los mismos pasos que había observado y le dio un puñetazo en la nariz a Mineta. Los estudiantes quedaron impactados con semejante giro, nadie jamás había golpeado al intocable Mineta. Empezaron a preguntarse quién era realmente ese nuevo chico. Akihito simplemente había observado a Mineta pelear y copiado sus movimientos. Mineta se levantó y le preguntó de forma casual quién era en realidad. Akihito reveló que era un criminal. ¿Quién más que un delincuente podría hacer algo así? Comentó que hoy en día cualquiera podía cometer delitos. Los estudiantes no podían creerlo por razones obvias. Mineta llamó a Akihito forastero, diciéndole que no era bienvenido para hacer lo que quisiera. Akihito le recordó que fue él quien comenzó la pelea, y que debía aprender a ponerse en el lugar de los demás. Luego le ordenó que se largara y dejara de molestar a los otros chicos. Con una mirada de loco, lo advirtió que, si volvía a acosarlos, él respondería. Mineta empujó a Akihito, sin entender su actitud.
No era como si Akihito fuera amigo de esos chicos. Pero Akihito dio la clásica respuesta de protagonista de Snen, lo hacía porque quería vivir una vida libre. Con eso, decidieron terminarlo como hombres en una última ronda. Ambos se prepararon para el asalto final, intercambiando más golpes. Mineta conectó otro puñetazo en el rostro de Akihito, quien sonrió a pesar del dolor, esa era su oportunidad de victoria. Akihito arremetió con una ráfaga de golpes que sobrepasaron a Mineta. Este intentó bloquear los ataques que venían de todas partes, pero Akihito lanzó una patada por debajo, derribándolo. Los estudiantes celebraron un día sin acoso y con el matón en el suelo, tal como cualquier adolescente desearía. El siguiente capítulo comienza con una reunión sospechosa del consejo escolar. Allí estaba Fuyumi presentando unos datos sobre la escuela. Hubo muchos daños, pero la institución mejoró en solo 2 días. Los hombres en la mesa se preguntaban por qué se aprobó un proyecto así, pero terminaron dándole el visto bueno a Fuyumi como si fuera una persona común, con un trabajo de oficina de 9 a 5. Fuyumi se fue directo a casa cuando la reunión terminó. La puerta la abrió nada menos que Akihito, que estaba apurado por mostrarle algo en la televisión, una noticia del día. Varios estudiantes habían sido arrestados por acoso y agresión. Akihito, orgulloso, reveló que aquello era obra suya y que Fuyumi debía sentirse orgullosa de su esfuerzo. Y no solo eso, después de derrotar a los abusadores, los chicos le regalaron una deliciosa hamburguesa en agradecimiento. Ganó puntos y hasta un dinero extra para comprar más golosinas. Fuyumi le preguntó de dónde había sacado ese dinero. La respuesta fue simple, lo ganó con las apuestas hechas antes de la pelea. Aunque había sido justo que enfrentara a los abusadores y actuara como héroe, apostar también era un delito, así que sería castigado. Fuyumi le confiscó el dinero, y Akihito se enfurruñó como un niño al que le quitan un dulce. A pesar de eso, ella elogió su buen trabajo. Akihito empezó a contar los días, derrotaría a los matones y pronto estaría libre. Fuyumi le aconsejó mantener la calma, las próximas escuelas no serían fáciles, especialmente porque allí ocurrían cosas mucho más oscuras. Ella está preocupada porque la próxima escuela es la peor de todas. Fuyumi le pide a Akihito que mantenga los pies en la tierra. Luchar contra villanos está bien, pero no es nada bueno meterse en pelea sin pensar. Le da el consejo cliché de siempre ayudar a quien parezca necesitarlo. Akihito sonríe, ya sabe lo que debe hacer. Terminan la noche y se van a dormir. Al día siguiente, Fuyumi se despide de Akihito, que está lleno de energía, y él sale corriendo por la puerta sin escuchar casi nada de lo que la pobre mujer le decía. Tampoco es que ella tuviera grandes consejos, solo el típico cuídate y demás. Camino a la nueva escuela, Akihito se pierde. Tal vez Fuyumi no estuviera diciendo tonterías y sus consejos realmente sirvieran de algo. Antes de poder pedir indicaciones, ve a un hombre enorme junto a una niña pequeña. Toda la situación le parece sospechosa, así que decide intervenir. Le ordena al hombre que se aleje de la niña. El sujeto mira a Akihito y se ríe de lo pequeño que es. Le dice que se largue y vaya a molestar a su mamá. Antes de que pueda seguir hablando, Akihito le da una patada en la cara. El hombre no cae, pero se enfurece. Intenta golpearlo, pero Akihito esquiva el ataque. Recuerda la lección de los manetas y sigue los mismos pasos. Lanza otro golpe y esta vez el hombre mayor sí cae al suelo. Akihito mira a la niña y siente que se ha enamorado. Ella lo mira con ojos de cachorro, como si él la hubiera salvado de un edificio en llamas. La chica le agradece y le pide su número para poder darle las gracias de verdad después. La niña, llamada Kazumi, se dirige a la escuela. Akihito trata de ignorar el flechazo repentino y recuerda por qué está ahí. La profesora lo presenta ante la nueva clase, y para su sorpresa, la escuela está compuesta solo por chicas. El sueño adolescente hecho realidad, la nueva escuela es solo para chicas y Akihito es el único chico. Las estudiantes susurran sobre lo tímido y lindo que parece, un comportamiento normal en adolescentes. Akihito nota a Kazumi sentada al fondo del salón y su rostro se pone rojo. Piensa que es el destino. ¿Con qué frecuencia salvas a una chica y luego resulta ser tu compañera de clase? Kazumi y Akihito se miran y se reconocen del encuentro de esa mañana. Las demás chicas le preguntan a Kazumi si conoce al nuevo alumno. Ella cuenta que Akihito fue su caballero de brillante armadura y la salvó de un hombre malo esa mañana. Las chicas quedan encantadas con el heroísmo de Akihito, parecía un protagonista de comedia romántica. La profesora pide a la clase que se calme y Akihito se dirige a su asiento. Intenta saludar a su compañera de al lado, pero ella no responde. Aunque le molesta ser ignorado, decide concentrarse en la lección. En el fondo, desearía estar sentado junto a Kazumi. Cuando termina la clase, Kazumi se acerca a Akihito, le toma la mano y él casi se desmaya solo con ese gesto. Su almuerzo es el más bonito de toda la sala, a pesar de ser un chico,
y las demás comienzan a preguntarse quién le preparó la comida. ¿Será que tiene una novia secreta? Akito explica que fue su hermana mayor, Fuyumi, quien lo preparó. Kazumi sonríe, aliviada de que su héroe no tenga una damisela en casa. Akito la mira de reojo ante su comentario poco sutil. Las chicas se presentan una por una y le preguntan por qué se transfirió a una escuela solo de chicas. Él revela que vino a resolver los problemas de la escuela. Todas se ríen, ya que no parece haber ningún gran villano allí. Entonces, ¿de qué debería preocuparse? Akito pregunta si existen rumores negativos sobre la escuela, pero Kazumi lo ignora y le dice que debería preocuparse más por disfrutar su vida escolar, y tal vez, pasar tiempo con alguien que le interese. Kazumi va directo al grano y luego limpia el ketchup de la cara de Akito, diciéndole que puede llamarla por su nombre de pila. En la cultura japonesa, usar el primer nombre está reservado para personas cercanas o familiares. Akito no sabe cómo describir lo que siente, pero se alegra de estar conectando con gente de su edad. La chica que se sienta junto a él observa al grupo con una mirada extraña. La clase termina. Akito camina de regreso a casa, preguntándose si Fuyumi lo envió a la escuela equivocada. De repente, Kazumi lo llama, se acerca y lo toma del brazo sin previo aviso. La chica claramente está siendo muy directa en su intento de conquistarlo. Akito tiene algunos pensamientos poco apropiados sobre Kazumi, pero deciden caminar juntos. Él le cuenta sobre su experiencia en la escuela anterior y Kazumi lo elogia. Ella dice que le gustan los hombres fuertes, lo cual Akito interpreta como una señal clara de que está totalmente interesada en él. Kazumi le pregunta si volvería a protegerla de un hombre grande y malvado. Akito acepta sin dudarlo, y ella sonríe como cualquier chica frente a un chico que le gusta. Akito está convencido de que Kazumi está completamente enamorada de él. Cuando llega a casa, le dice a Fuyumi que quiere rendirse. Quiere que Kazumi tenga una vida normal y ayudarla a conseguirlo. Un solo vistazo de una chica y ya cree que el mundo gira a su alrededor. Fuyumi le recuerda que solo puede andar libremente porque está trabajando en su proyecto. Un baño de realidad necesario, si se rinde, volverá a estar encerrado en solitario. Akito abandona las tonterías y acepta que seguirá trabajando bajo sus órdenes si hace falta. Al día siguiente, Akito entra al aula y ve cabello por todo el suelo. Su compañera de asiento está sentada en el piso, con lágrimas en los ojos y la cabeza rapada. Akito mira a la culpable y su corazón se rompe en 1000 pedazos. Kazumi estaba con una máquina de cortar cabello en las manos. Kazumi pone su cara de niña buena en defensa y lo invita a unirse a la diversión. Akito queda paralizado, mirando a su compañera calva, a la máquina en manos de Kazumi y a los mechones de cabello en el suelo. No sabe qué decir. Kazumi asegura que ese corte está súper de moda y que la chica lo ama. La pobre alumna, casi llorando, solo asiente. Akito suelta una risa nerviosa y dice que está feliz de que Kazumi no sea una matona, porque por un momento parecía que la pobre chica estaba siendo intimidada. Todas las demás sonríen, y Akito cree en sus mentiras. No hay forma de que su perfecta Kazumi sea una agresora. La chica calva mira el piso y sabe que está en problemas, porque Akito acaba de validar las acciones de Kazumi. Después de clase, Akito y su compañera de asiento, Madoka, son asignados a la tarea de limpieza. Madoka lleva una peluca para ocultar su horrible corte, y Akito le pregunta por qué la usa. Madoka lo ignora y continúa limpiando el piso. Akito sigue insistiendo hasta que ella explota. Dice que nunca quiso eso. Akito se queda sin palabras, no entiende por qué Madoka está tan enojada. Madoka empieza a llorar y dice que no quiere hablar con alguien que anda siguiendo a personas como Kazumi, como si fuera un perrito perdido. Akito no comprende, para él, Kazumi es una chica muy buena. Pide pruebas. Madoka muestra su cabeza, Kazumi escribió palabras crueles en su cuero cabelludo. Akito no puede creer que su chica perfecta pudiera ser una matona. Akito pelea con Madoka para defender el honor de Kazumi. Madoka le da una bofetada. Que, bueno, era merecido. Ella le da otra dosis de realidad, diciéndole que necesita salir de esa ilusión. Apenas conoce a Kazumi desde 1 o 2 días y ya se cree mucho. Akito no responde. La puerta se abre y Kazumi ve la mano levantada de Madoka. Akito delata a Madoka y dice que ella lo golpeó. Kazumi la detiene y le pide que se disculpe, y Madoka se disculpa. Contra 2 agresores, no hay oportunidad alguna. Kazumi se ofrece a caminar con Akito cuando termine de limpiar, y los dos salen juntos. Akito disfruta poder actuar normalmente cerca de alguien. Sin pensar, dice que le gustaría que las cosas siempre fueran así, pero pronto se calla, creyendo que lo ha arruinado todo con la chica. Kazumi lo escucha y se sonroja, ella también quería estar con él para siempre. Kazumi lo había invitado a una sala vacía esa mañana para mostrarle algo muy importante. Akito, siendo romántico e incorregible, prometió encontrarse con ella.
Antes de irse, Kazumi le da un beso en la mejilla. Si todas las interacciones anteriores no habían sido suficientes, esta definitivamente lo fue. Akihito quería casarse con Kazumi, ella era todo lo que siempre había deseado en una chica. Kazumi va a casa y el mismo hombre viejo aparece nuevamente. En lugar de decir algo, hace una reverencia. Kazumi sigue hacia una casa donde todos los hombres se inclinan ante ella y le agradecen por su esfuerzo. Kazumi no reacciona y camina directamente hacia la puerta. Al día siguiente, Akihito espera dentro del aula a Kazumi. Camina nervioso, preguntándose si ella le pedirá matrimonio o no. Ya se imaginaba casado con ella, con muchos hijos, sueños completamente normales. Pero en lugar de Kazumi, quien entra es Madoka. Akihito queda en shock y pregunta por qué Madoka está allí. Empieza a actuar a la defensiva, temiendo que ella lo abofetee de nuevo. Amenaza a Madoka mencionando a Kazumi, pero ella no se detiene. En cambio, le pide matrimonio a Akihito y comienza a quitarse la ropa. Avanza hacia él. Akihito le dice que se aleje cuando logra recobrar la razón. Es un hombre comprometido y su prometida es Kazumi. Sabe que no debe perseguir a chicas al azar. Akihito sale del aula y lo que ve lo deja impactado. Kazumi está con un grupo de chicas, todas con celulares en las manos, listas para grabar. Kazumi parece furiosa. Akihito explica que fue Madoka quien lo atacó, sí, él se dejó tentar, pero la alejó porque era fiel a Kazumi. Kazumi lo empuja y le dice que arruinó sus planes de destruir su reputación. Iba a grabar un video fingiendo que Akihito acosaba a Madoka y difundirlo a todos. Akihito nota el cigarrillo en su boca. Esa no era la chica de la que se había enamorado. Le dice que es muy cruel hablar así y que no debería fumar. No es bueno para los hijos que tendrán en el futuro. Akihito no entiende. Quiere casarse con ella, pero Kazumi está siendo demasiado cruel. Se ríe de él, dice que ni lo conoce y que él se cree demasiado. Le agarra la camisa y dice que no quiere estar con un fracasado como él, que tiene cara de papa. Luego quema el cigarro en su frente y Akihito grita de dolor. Él no entiende. Quiere casarse con ella, pero ella es demasiado cruel. Madoka lo golpea con el celular y le ordena que se aleje. Dice que él es un verdadero raro y que su aliento huele mal. Los zapatos de Kazumi se ensucian y Madoka sale del aula en ese instante. Kazumi la intimida, ordenándole que lama sus zapatos o sufra las consecuencias. Madoka se arrodilla para empezar a lamer mientras las otras chicas sacan los celulares para grabar otra humillación. Madoka lame los zapatos y Kazumi la humilla aún más. Luego mira a Akihito y trae de nuevo la máquina de cortar cabello. Arranca la peluca de Madoka y le manda a Akihito que raspe lo que queda de su cabello. Si hace un buen trabajo, ella lo mantendrá como su mascota personal. Afortunadamente, Akihito sale de su estado enamorado y se da cuenta de lo cruel que realmente es Kazumi. Todo lo que Madoka dijo era verdad. Se levanta del suelo y le pregunta a Kazumi por última vez si realmente es esa bruja. Kazumi ríe y le dice que es un idiota por no haberse dado cuenta antes. Akihito toma la máquina de cortar cabello de sus manos. Las chicas se ríen de Madoka y de su destino como blanco de bullying. La animan, pero lo que él hace después es impactante. Usa la máquina para cortar el cabello de Kazumi y los mechones comienzan a caer al suelo. Akihito le dice cómo le queda el nuevo corte. Es el mismo destino que ella impuso a Madoka para completar la humillación. Le pregunta si ahora se siente estilosa con ese corte de moda. Al menos ahora Akihito puede ver quién es realmente Kazumi. Ella pasa la mano por la frente horrorizada al ver que está calva, sostiene los mechones cortados y mira la pantalla bloqueada de su celular como espejo para ver cuánto le han cortado. Cuando la realidad la golpea, Kazumi grita de puro horror. Akihito se queda parado preguntándose si ese nuevo peinado es una tendencia actual. Se burla de ella, diciendo que parece una guerrera caída, como esas que estudian en la escuela. Las espectadoras están en shock por todo lo que sucede, hasta que alguien en la multitud suelta una risita. Kazumi gira rápidamente hacia la risa, pregunta quién se rió y encontró gracioso todo eso. Todos evitan su mirada y niegan con la cabeza. Kazumi ignora a todos, se da la vuelta furiosa y sale caminando, arrebatando la máquina de las manos de Akihito con rapidez. Las chicas a su lado explican que nunca se burlarían de ella, pero la ira de Kazumi no disminuye y ataca a una de las chicas con la cortadora directo en la cara. Luego, ella se dirige hacia la siguiente chica, y el pasillo se llena de gritos de horror y dolor de cada una que ataca. Sangre por todas partes. Cuando finalmente termina con todas, las chicas están en el suelo retorciéndose y gritando de dolor. Kazumi respira agitada y se gira para avanzar hacia los culpables de su situación, pero ve que el pasillo detrás de ella está vacío. Murmura que no dejará que escapen de lo que le hicieron. Akihito y su nueva amiga huyen de la escuela. La chica lo conduce a un lugar muy distante, y Akihito finalmente le pide que se detenga, pensando que ya han ido lo suficientemente lejos como para no estar en peligro.
La chica se disculpa, diciendo que pensaba que él era solo ingenuo e idiota, pero que claramente demostró ser algo más al enfrentarse a Kazumi. Ella dice que él es puro, y Akihito responde, quien debería disculparse es él, porque ciertamente no ayudó en su situación. Explica que ella simplemente debería haber dicho que no quería hacer eso. En lugar de unirse al matón, ella dice que es imposible que alguien vaya contra Kazumi por el grupo Kujo. Akihito pregunta qué es el grupo Kujo, y la chica explica que es un grupo de la Yakuza que opera en esa área. Es su territorio. Y el padre de Kazumi es el jefe de ese grupo. Ella usa ese poder para conseguir lo que quiere y hacer lo que le da la gana. Cualquiera que se le ponga enfrente, lo elimina usando el peso de su familia. Siempre es la abeja reina y nunca permite que las demás chicas opinen. Mientras era intimidada por Kazumi, su amiga intentó detenerla sin importarle el poder o cualquier otra cosa, pero eso enfureció tanto a Kazumi que desafiar su autoridad llevó a que la amiga tuviera un destino trágico. En la azotea de la escuela, las chicas seguían gritando y pidiendo que la amiga volara, hasta que Kazumi finalmente la empujó. Nadie podía creer que Kazumi tuviera el valor de empujar a alguien de verdad, porque eso sería asesinato a sangre fría. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Las chicas miraron horrorizadas y temieron sufrir el mismo destino. Por eso, nunca más se opusieron a nada de lo que Kazumi decía. Kazumi luego se volvió para mandar a las chicas a reírse de la actuación que acababan de presenciar. Pero la chica, que ahora era objetivo de los juegos enfermos de Kazumi, no se rió. Kazumi la obligó a reír y ella se sintió nauseabunda solo por obedecer. Después de eso, fue a pedir ayuda a la profesora para lidiar con ese caso extremo de bullying escolar, y se sintió aliviada cuando a la profesora prometió que se encargaría de la situación. Estaba contenta pensando que algo cambiaría en la escuela, pero al día siguiente, cuando entró al aula, vio a la profesora y a Kazumi sonriendo y riendo juntas. Kazumi saludó a Madoka y le explicó que la profesora le había contado sobre la conversación con Madoka y le habló sobre la solicitud de ayuda contra el bullying. La profesora repitió todo en voz alta, claramente poniéndose del lado de Kazumi. Así fue como Madoka cayó en desgracia con Kazumi y desde entonces ha sufrido sola a manos de ella. Con lágrimas en los ojos, Madoka le cuenta todo esto a Akihito. Dice que ya no tiene aliados ni amigos en quienes pueda confiar emocionalmente. Akihito la interrumpe diciendo que si tiene a alguien, él. Los ojos de Madoka se abren ante la sonrisa radiante en el rostro de Akihito. Ella dice que está cometiendo un error al oponerse a Kazumi. Akihito empieza a caminar adelante diciendo que ya se convirtió en el enemigo de Kazumi cuando le rasuró el cabello, y que no le importa enfrentarse a la Yakuza, porque él es un criminal y no tiene nada que perder. Madoka se despide y siguen caminos separados ese día. Al día siguiente, el profesor pregunta si Kazumi está ausente, y nota que Madoka tampoco vino. Esto preocupa a Akihito, porque las dos no podrían faltar al mismo tiempo. Se da cuenta de que algo podría estar pasando con Madoka. Tal vez sea solo un resfriado que ambas contrajeron, pero también podría ser que Madoka esté siendo víctima de las acciones de Kazumi. La profesora se dispone a iniciar la clase, y de repente, la puerta del aula se abre de una patada. Un hombre fuerte, de apariencia despreocupada y estilo yakuza, entra y causa un gran caos. Cuando le preguntan qué hace en la escuela, el hombre se acerca a Akihito y le dice que esa aula será su tumba. La escena se traslada a una lujosa suite con vista al cielo y más allá, en el hotel administrado por el grupo Kujo. Kazumi está sentada en un sofá, girando una copa de vino en las manos. Dice a Madoka, que está sentada frente a ella, amarrada, que Akihito probablemente está recibiendo golpes en ese preciso momento. Graba el estado en que se encuentra Madoka, y dice que algunos hombres de mediana edad aparecerán pronto para hacer con ella lo que quieran, y que Madoka simplemente debe dejar que suceda hasta desmayarse. Ella ríe de manera maníaca mientras pone los pies en la cara de Madoka, y dice que grabará el video de Madoka pasando por el peor momento de su vida. Madoka grita por una ayuda silenciosa que sabe que nunca llegará. No hay nadie para ayudarla ahora y su vida está arruinada. Suena el timbre y Kazumi celebra, creyendo que son los hombres que llamó. Madoka mira en pánico. Nada podría prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Kazumi abre la puerta alegremente y recibe un puñetazo en el rostro. Es arrojada hacia atrás y la peluca falsa que usaba para cubrir su cabeza rapada también cae. Madoka llora de alivio al ver que fue Akihito quien vino a rescatarla y no los horrores que Kazumi había prometido. Akihito entra y le dice a Kazumi que está allí para darle una paliza. Kazumi queda en shock. Se pregunta cómo logró llegar hasta allí si los hombres que envió para detenerlo deberían haberlo hecho. Akihito se acerca a Kazumi y dice que, los hombres de traje negro que Kazumi envió contaron todo después de que él los amenazara con golpear hasta que confesaran, y realmente empezó a cumplir la amenaza.
Kazumi se tapa la nariz sangrando, sin poder creer que envió varios hombres contra Akihito, pero todos fueron derrotados por ese mismo sujeto. ¿Quién demonios es finalmente? Madoka toma su mano y dice que está agradecida de que haya salvado su vida. Kazumi empieza a tener un colapso diciendo que es hija del grupo Kuhou, y que no hay forma de morir en un lugar como ese. Alguien ciertamente terminará con esa locura. Llama a Domoto, su guardaespaldas, que se coloca entre ella y Akihito, diciendo que resolverá eso rápidamente. Akihito le ordena a Domoto que se retire, porque la persona a la que realmente quiere golpear es Kazumi. Domoto, sin embargo, finge ser un guardaespaldas leal, diciendo que nunca permitiría que alguien le tocara un dedo a ella y saliera con vida. Pero antes de que pueda terminar la frase, recibe un puñetazo en el rostro. Aún así, eso no tiene mucho efecto en alguien tan grande. Akihito intenta otro golpe, y Domoto se pregunta si está tratando de imitar una pelea de boxeo. Entonces, con una sola mano, lo agarra de la camisa, y lo hace volar alto, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Akihito se da cuenta de que este hombre está en otro nivel cuando cae de espaldas. Se levanta con dificultad, diciendo que le duelen mucho las costillas, pero antes de recuperarse, es agarrado nuevamente por el brazo y arrojado otra vez. Choca contra algo mientras Kazumi grita animadamente que Domoto es un profesional de judo, y que un estudiante normal como Akihito no tiene la menor oportunidad. Tal vez debería intentar hablar en lugar de pelear. Sin embargo, Akihito no se rinde. Dice que no es un estudiante común, es un transferido del sistema criminal. Domoto lanza otro ataque, pero Akihito predice el movimiento y dice que sin quitarse la camisa, Domoto no podrá agarrarlo. Domoto responde que está completamente equivocado, lo agarra por la clavícula y lo lanza nuevamente por la habitación, haciéndolo caer de espaldas. Madoka observa horrorizada, inmóvil en el suelo. Kazumi se deleita con la victoria, aunque momentánea, ya que Akihito todavía logra levantarse, aunque tambaleándose por haber sido lanzado de un lado a otro tantas veces. Kazumi queda en shock porque él no debería poder levantarse. Domoto pregunta si Akihito ya aprendió judo, y al recibir un no como respuesta, se pregunta cómo logra esquivar y soportar los golpes con tanta facilidad. Entonces, Akihito sonríe, suspira entre risas y dice que cuando era pequeño, su madre solía lanzarlo por todas partes todo el tiempo. Madoka lo observa preocupada al descubrir este nuevo detalle sobre él, pero Domoto entra en acción. Esta vez, Akihito ve el ataque venir y contraataca, pero es interrumpido cuando Domoto agarra su brazo. Lo tira hacia un empate, y Akihito grita de dolor. Domoto amenaza con romperle el brazo y luego continuarlo. Sin embargo, Akihito no se deja intimidar. Él mismo rompe su propio brazo para estirarlo más y logra dar un puñetazo a Domoto. Kazumi se sorprende por lo que hizo, pero Domoto la calma, diciendo que Akihito ahora está incapacitado. Aún así, Akihito corre hacia él. Domoto espera un golpe al lado izquierdo, pero recibe uno en el derecho. Muestra que, aunque el brazo esté roto, todavía puede lanzar golpes poderosos. Domoto cae al suelo y recibe el knockout completo de Akihito. Kazumi observa la escena. Poco después, explota gritando insultos a Domoto, ordenándole que se levante en lugar de permitir que un hombre con el brazo roto lo domine de esa manera. Domoto reúne fuerzas para levantarse, pensando en su estrategia para derrotar a Akihito. Reflexiona que, incluso cuando lanzó a Akihito de un lado a otro, eso no funcionó. Las inmovilizaciones que aprendió en judo tampoco surten efecto. Akihito parece un loco sediento de pelea. Domoto imagina que probablemente seguirá luchando incluso si tiene las piernas o el otro brazo roto. Claramente no es rival para él y admite la derrota de manera elegante. Akihito se sorprende por la súbita rendición de Domoto, que se manifiesta con un apretón de manos, y se confunde con el cambio de comportamiento. Se acerca para estrechar la mano, listo para dejar todo atrás, pero antes de hacerlo, Domoto alcanza su clavícula para atacarlo nuevamente. Akihito no puede esquivar y recibe un golpe directo en la clavícula. Akihito tambalea hacia atrás por el golpe, y Domoto explica que su plan inicial era derrotarlo solo con judo, pero que existen otras formas de vencer a un oponente. En su caso, Domoto lo golpea con una patada en el estómago, y Akihito es lanzado hacia atrás. Trata de recomponerse, pero debe prepararse para el próximo ataque inminente. Domoto lo agarra del brazo y lo lanza sobre la mesa donde estaba el vino de Kazumi. Madoka grita su nombre, preocupada, pensando que podría resultar seriamente herido o incluso morir si seguía recibiendo golpes de esa manera. Kazumi, por su parte, solo ríe de forma maníaca. Eso es todo lo que ha hecho desde que comenzó el caos. De cualquier manera, Kazumi se vuelve hacia Madoka, burlándose de ella por haber creído que sería salvada por un débil que está recibiendo palizas. Madoka está aterrorizada por el aura de Kazumi, que continúa burlándose de ella.
Kazumi la obliga a mirar el estado en que se encuentra Akihito, todo golpeado, incapaz de hacer algo. Obliga a Madoka a mirar, diciendo que cree firmemente que no hay finales felices para personas como Akihito y Madoka. El cuerpo de Akihito yace en el suelo, inconsciente. Domoto lo examina y declara que su derrota ya estaba determinada antes incluso de que la pelea comenzara. El momento en que Akihito provocó, diciendo que solo sabía judo, fue el instante en que ya había perdido. De repente, la mano de Domoto es agarrada, y se queda impactado al ver que Akihito todavía está de pie y listo para luchar. Solo sonríe, lo que irrita a Domoto. No es posible que un chico como él sea tan resistente. Después de todo lo que sabe hacer es golpear fuerte. No hay forma de que pierda contra alguien así. Akihito entonces levanta a Domoto con un solo brazo funcionando, y lo lanza usando la propia técnica del adversario en su contra. Todos quedan en shock ante la fuerza y la determinación insanas de Akihito. Parece un loco que no acepta perder en nada. Devuelve las palabras de Domoto, diciendo que quien perdió fue él en el momento en que pensó que Akihito no sabía judo. Mientras Domoto está en el aire, se da cuenta de que Akihito tal vez planea lanzarlo por la ventana. Decide que no dejará que se salga con la suya y planta los pies en el suelo para dificultar el lanzamiento. Esto funciona, pero sus pies resbalan sobre la crema que cayó mientras él mismo lanzaba a Akihito de un lado a otro. Akihito agarra a Domoto con fuerza y declara que si él va a caer, lo llevará consigo. Suelta una risita diciendo que su plan era exactamente el mismo. Madoka y Domoto quedan en shock ante su determinación, preguntándose qué tipo de lunático se lanzaría por la ventana junto con su oponente. Madoka corrió hacia la ventana rota y vio a Akihito sonriendo mientras caía hacia el suelo. Exclamó que pronto volvería por ella, como si realmente fuera a sobrevivir a una caída desde esa altura. Kazumi miró hacia abajo horrorizada y vio a Domoto en la piscina, pero no pudo encontrar a Madoka en ningún lado. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, decidió huir. Sin embargo, Madoka llegó antes de que ella alcanzara la puerta, exclamando que no dejaría que Kazumi escapara después de lo que había hecho. Kazumi reaccionó con violencia, golpeándola y tirándole del cabello, ordenándole que la soltara. Pero Madoka resistió firmemente, diciendo que no se soltaría hasta que apareciera alguien para encargarse de ella. En ese preciso momento, Akihito entró empapado y con una sonrisa en el rostro. Kazumi inmediatamente se rindió, comenzó a disculparse por lo que había hecho, pero Akihito no lo aceptó. Luego trató de sobornarlo con dinero, diciendo que todo lo que tenía podría ser suyo, pero él solo respondió que no quería eso. Incluso llegó al extremo de ofrecer su cuerpo a cambio de ser dejada en paz. Akihito permaneció en silencio durante un minuto. Kazumi, pensando que tenía una oportunidad, comenzó a quitarse la ropa, creyendo que tal vez tendría suerte. Akihito la miró con una mirada vacía. Kazumi, con un arma escondida detrás de la espalda, aprovechó el momento y no dudó en atacarlo. Pero Akihito se esquivó al mismo tiempo que la agarraba y le dio un puñetazo en el rostro. Ella se desmayó con el golpe, y Akihito se despidió de la juventud que acababa de perder. En la Secretaría de Educación Especial, se discutía el caso de la escuela, todo lo que Kazumi y sus cómplices habían hecho con el bullying y el grupo Yakuza. La mujer de cabello rojo y gafas recibió órdenes de continuar con el proyecto, pero de manera discreta, incluso si Kazumi ya había confesado y estaba siendo castigada por sus crímenes. Al salir del edificio, la mujer caminaba tranquilamente cuando escuchó el clic de una cámara apuntando hacia ella. Era un hombre de cabello blanco que había tomado una foto de ella, y ella reaccionó de inmediato, inmovilizando al hombre en el suelo y arrancándole el celular. El hombre se rindió de inmediato, y la mujer reconoció que se trataba de alguien conocido, el director Sakaki, quien le saludó con un gesto. Ambos fueron a almorzar juntos, y el director Sakaki explicó cómo ella había estado lidiando sola con todos los casos difíciles que surgían. La mujer dijo que también estaba sorprendida, pues nunca habría previsto que Akihito entregaría resultados tan impresionantes en tan poco tiempo. Sakaki levantó nuevamente su celular y comentó lo conveniente que era usarlo, solo necesitaba apuntar a alguien y podía mostrar si la persona era mala o no. Ella explicó que esos eran solo puntos asignados por la Secretaría de Educación Especial, y que los números servían únicamente como base para el reconocimiento facial. Los puntos eran calculados por un programa de vigilancia del gobierno mediante cámaras de seguridad distribuidas por todo el país, que monitoreaban la vida diaria de los ciudadanos, quienes ni siquiera sabían que existía tal sistema. Como Sakaki era del gobierno, defendió su organización, diciendo que la educación se llevaba a cabo en secreto, por lo que nadie conocía la existencia de la Secretaría de Educación Especial. Todo había estado funcionando bien hasta entonces. Pero, ¿y si algo salía mal? Sakaki mencionó que si el proyecto fallaba, enfrentarían serias consecuencias.
La mujer respondió que asumiría toda la responsabilidad si algo salía mal. Sakaki sonrió y dijo que ella era muy diferente y audaz en comparación con las personas de su edad hoy en día. Él preguntó si ya había decidido cuál sería la próxima escuela. Ella explicó cuál sería, y Sakaki se sorprendió, preguntando si era la misma escuela conocida por tener la mejor disciplina de todo Japón. La mujer confirmó y dijo que había rumores de esa escuela que la preocupaban, y que necesitaba investigar antes de que algo peor sucediera. En la escuela, Madoka preguntó si Akihito ya se estaba yendo, y él explicó que los estudiantes transferidos por cuestiones criminales siempre estaban ocupados, así que debía partir y continuar con otras tareas. Al ver lo desanimada que se veía Madoka, decidió intercambiar información de contacto con ella y le dijo que si algo sucedía, debía contactarlo de inmediato, y que él volvería a la escuela para ayudarla. Madoka lloró de felicidad mientras se despedía de él por última vez. Por la noche, Akihito estaba en la mesa de comedor y le preguntó a Fuyumi si su próxima misión valdría 100 puntos, pues la última escuela en la que trabajó solo le dio 150 puntos. Fuyumi le dijo que, si tenía éxito en la siguiente, tendría un total de 710 puntos, equivalente a 2 años de trabajo. Él se mostró animado al compartir esto con su hermana. Contó que, con la experiencia más reciente, había aprendido que enfrentar directamente a las personas siempre es muy importante, y que antes solía juzgar solo por las apariencias sin siquiera intentar comprender a los demás. Fuyumi le pidió que reflexionara sobre ese nuevo descubrimiento y le preguntó qué pensaba hacer a continuación. Él respondió como un buen chico, diciendo que escucharía mejor a las personas y pensaría más a menudo. Fuyumi lo elogió por comportarse correctamente. Al día siguiente, se dirigía a la nueva escuela a la que se había transferido y vio a 3 hombres frente al portón, todos bien presentados, altos y con expresiones severas. Akihito solo se preguntaba qué hacían exactamente allí mientras pasaba junto a ellos. Uno de los hombres lo llamó y miró con desdén su cabello, gritando que el color ya era ridículo y que su rostro tampoco ayudaba. El segundo hombre se acercó exigiendo saber la clase y el número de alumno de Akihito, pero él solo explicó que era un estudiante transferido y que aún no sabía nada. Fue empujado por uno de los hombres, se irritó y terminó golpeando al sujeto que lo había agarrado del cabello justo en el rostro. El hombre se enfureció aún más y preguntó si Akihito sabía con quién se estaba metiendo. Cuando Akihito dijo que literalmente no tenía idea, el hombre mostró su insignia de brazo, diciendo que significaba que eran miembros del comité disciplinario de la secundaria Seikyo y que era su responsabilidad lidiar con los delincuentes. Le explicaron que Akihito había violado las reglas escolares al teñirse el cabello, infringir el código de vestimenta y agredir a un compañero. Akihito aclaró que nunca se había teñido el cabello, y que solo reaccionó porque fue agredido primero, pero los 3 no aceptaron ninguna justificación, y él se dio cuenta de que tendría que pelear contra ellos y decepcionar a Fuyumi una vez más. Antes de que él pudiera actuar, apareció una nueva voz. Era el presidente del comité disciplinario, que se mostraba elegante e imponente. Todos los demás chicos se inclinaron en señal de respeto, y uno de ellos delató a Akihito, diciendo que justo después de ser transferido ya había empezado a romper las reglas. El presidente sacó su arma de madera con punta afilada y se lanzó sobre Akihito, lanzándolo lejos. Mientras Akihito aún estaba confundido por toda la situación, cayó de trasero al suelo tras el golpe del presidente y murmuró algo en respuesta. El presidente recogió un cabello de Akihito que había quedado en el aire y lo examinó. Exclamó que Akihito no se había decolorado el cabello, ese era su color natural. Akihito murmuró que lo había estado diciendo todo el tiempo y entró furioso a la escuela. El presidente Shiba lo detuvo nuevamente para preguntar por el collar que Akihito llevaba en el cuello. Aún irritado, explicó que le habían puesto ese collar y que no sabía la razón. El presidente pidió que lo retirara, y Akihito explicó que no podía hacerlo, porque si lo quitaba, explotaría. Shiba asintió con la cabeza, diciendo que entendía las circunstancias en las que Akihito se encontraba y decidió ignorar la infracción. Uno de los oficiales disciplinarios exclamó que Akihito no debería salir impune tan fácilmente, ya que había cometido la mayor infracción de todas, agredir a un miembro del comité disciplinario. Shiba no prestó mucha atención a su subordinado, diciendo que probablemente habían confundido a Akihito con el infractor y lo habían atacado primero. Aconsejó al oficial ser más cuidadoso, y se giró hacia Akihito, diciéndole que abrochara la camisa, ya que casi era hora de la asamblea matinal. Pidió a los curiosos que regresaran a sus aulas. Toda la multitud volvió a hacer lo que estaba haciendo antes de que todo sucediera. Akihito pensó para sí mismo que Shiba no parecía ser un tipo malo. Después, sentó en su escritorio con la cabeza sobre la mesa, ya exhausto por el día, aunque apenas había comenzado.
Vio al chico de antes, el que había iniciado la pelea con él en la misma aula, y eso le generó pensamientos nada agradables sobre su estancia en la escuela. De repente, el altavoz se activó y una voz gritó para que todos participaran en la asamblea matinal en toda la escuela. Akihito vio cómo sus compañeros se movilizaban rápidamente. Se sorprendió por la autonomía absurda de la clase, pero no tuvo mucho tiempo para asombrarse, porque el jefe del comité disciplinario comenzó a torturarlo de nuevo, obligándolo a levantarse para la asamblea. De repente, toda la clase empezó a gritar algo sobre el artículo 1, que básicamente decía que se debían respetar los derechos humanos de las personas. Luego pasaron al artículo 2, que trataba sobre eliminar la raíz del mal. El oficial disciplinario le preguntó a Akihito si sabía de qué trataba el artículo 3. Akihito intentó dar una explicación, pero no pudo pensar en nada convincente. El responsable disciplinario golpeó su cabeza contra la mesa, llamándolo idiota por no usar el cerebro y no saber lo que decía el artículo 3. Claramente, Akihito tenía problemas para lidiar con la situación. Más tarde, ese mismo día, Akihito dormía tranquilamente en el aula, pero otro oficial disciplinario apareció para arruinarlo todo, y le dio una bofetada en la cabeza, gritando que los alumnos no tenían permiso para dormir durante las clases. Otra sanción por recostarse y no sentarse con la postura perfecta de 90 grados. El día transcurrió así hasta que finalmente llegó la hora del almuerzo. Akihito metió la mano en su mochila para sacar la lonchera que Fuyumi había preparado para él, pero otro oficial disciplinario entró, lo llamó idiota y arrojó su lonchera al suelo. Akihito hizo todo lo posible por salvar su comida, y cuando lo logró, gritó al hombre, que solo puso cara de disgusto, diciendo que había traído comida asquerosa a la escuela, como hamburguesas, y que la escuela proveía el almuerzo. Si quería comer algo decente, que fuera al comedor. Akihito entonces se sentó frente a la comida de la escuela, un poco de carne, carbohidratos, verduras, y por extraño que pareciera, algunos medicamentos. Cuando se quejó del absurdo de esa comida, el mismo hombre de antes le dijo que estaba comiendo una comida perfectamente balanceada, diseñada por el nutricionista de la escuela, y que si la comía, tendría salud perfecta. Antes de que Akihito pudiera decir algo, una botella de líquido fue forzada en su boca y tuvo que beberla. Luego le dieron un jugo verde especial que lo hizo sentir náuseas inmediatamente, y finalmente vomitó cuando su estómago no pudo más. Al final del día, el sabor amargo de la comida todavía permanecía en su boca mientras caminaba de regreso a casa. Pensó que esa escuela era enferma por hacer que los alumnos pasaran por situaciones tan extremas, todo debía cumplirse bajo riesgo. Mientras caminaba de regreso, vio a un hombre golpeando a otro y exigiendo dinero. Rápidamente resolvió la situación. En ese momento, Shiba apareció y preguntó si había sido él quien había enfrentado al agresor, creyendo que Akihito podría meterse en problemas. Akihito se preparó para lo peor, pero Shiba simplemente sonrió y lo felicitó por haber enfrentado al mal. Extendió su mano y dijo que tal vez Akihito merecía ser comprendido, aunque su primera impresión hubiera sido la peor. Le pidió que le prestara su fuerza para poder hacer de la escuela un lugar mejor juntos. Akihito, un poco confundido por toda la situación, estrechó la mano de Shiba, formando así una alianza. Se despidieron por el día. Mientras Akihito se iba, Shiba se volvió hacia el matón en el suelo y resolvió todo con él rápidamente, ya que no era la primera vez que tenía que disciplinarlo. Parecía que la obsesión por derrotar al mal iba mucho más allá de los derechos humanos, pues no tenía ningún problema en golpear a alguien hasta no dejarle nada. Tanto Akihito como Saya reían mientras golpeaban a los chicos malos, como si estuvieran en un juego y se divirtieran enormemente. Shiba se volvió hacia el alumno intimidado y le preguntó si estaba bien, asegurándole que ya no tendría de qué preocuparse. Extendió la mano para que el chico la aceptara y dijo que mientras él estuviera cerca, el mal no tendría oportunidad contra él. El alumno agradeció a Shiba, quien lo aconsejó permanecer bajo la supervisión del comité para que los delincuentes no pudieran molestarlo. Pidió a sus subordinados que llevaran al alumno a la enfermería, y Akihito se quedó allí, preguntándose qué hacer ahora. Miró a su alrededor, suspiró aliviado y se sintió orgulloso por haber tenido un gran día aplicando justicia.